Continuamos con la historia del mayordomo infiel, historia que encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 1. Una historia que estamos en las últimas semanas presentándote en este espacio Aprendiendo de. Una historia que podíamos haberla presentado en una sola parte, pero para no extendernos mucho y para que la gente lo pueda ir captando, puede ir recibiendo el mensaje, lo hemos repartido en 3 partes. La primera y la segunda parte ya están disponibles para ti en todas las plataformas digitales. La hemos incluido también a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Y hoy vamos a terminar. Es la última parte, es la tercera del mayordomo infiel. Vamos a leer a partir del versículo 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para acabar de aclarar lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, termina diciendo: no se puede vivir para Dios al tiempo que se vive para uno mismo. En definitiva, servir a las riquezas es sinónimo de servirse a uno mismo, porque ¿qué son las riquezas en sí? No son nada. En sí no son nada las riquezas. La cuestión es ¿dónde ponemos nuestro corazón? ¿Qué llena nuestro corazón? ¿Qué hemos puesto en el corazón que le está quitando esa primera posición, el primer lugar a Dios? ¿Qué has puesto? Pueden ser las riquezas, pueden ser la fama, puede ser tu matrimonio, puede ser tu trabajo. La cuestión es esta: ¿dónde ponemos nuestro corazón? ¿La has puesto en las riquezas? El ser humano es un ser independiente, incluso dependiente. Es así porque es criatura. Por lo tanto, y en ese sentido, somos siervos. Dependemos de un amo. O bien decimos depender de Dios, o seguimos dependiendo de nosotros mismos. O bien decimos servir a Dios, o seguimos sirviéndonos a nosotros mismos. O bien Dios es nuestro amo, o seguimos siendo amos de nosotros mismos. No hay otra opción, porque como siervos que somos, no podemos servir a 2 señores al mismo tiempo. A uno vamos a aborrecer y al otro vamos a tener en alta estima. Versículo 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Allí también estaban escuchando el mensaje de Jesús aquellos que se decían ser servidores de Dios de Israel. Esos eran los que se reían de las cosas de Dios. Y es curioso que los fariseos, que decían estar en las cosas de Dios, eran los que en realidad no solamente se burlaban de las cosas de Dios, sino del mismo Señor al cual tenían justo delante. Eran ávaros estos fariseos. La palabra en griego filarguros, que es lo que dice el Señor en la traducción en griego, significa amadores del dinero. Avaricia significa codiciar riquezas, codiciar bienes materiales. La avaricia oculta al dios Mamón, que es el dios del materialismo. De hecho, es la manifestación de la adoración a uno mismo. El ávaro profesa adoración a sí mismo. Y aquellos fariseos no servían a Dios, sino a su propio Dios, es decir, a sí mismos. Vamos a verlo en las Escrituras, para que veáis que yo no me invento nada. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Está hablando la Escritura de los responsables espirituales que en vez de apacentar a las ovejas, se apacientan a sí mismos. Pero esto no solo ocurre con ellos, también con cualquier oveja. Lo vamos a leer en Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Los que se apacientan a sí mismos sirven a un solo Señor. Sirven
a ellos mismos, se burlan del consejo de Dios, sobre todo cuando viene de alguien en apariencia insignificante. Como hemos leído en Lucas capítulo 16, versos 14 y 15, los fariseos se burlaban de él, se burlaban de Jesús. La apariencia de Jesús era sencilla, y allí estaba ese joven treintañero, dando lecciones de doctrina a aquellos sesudos religiosos. Nunca se hubieran burlado de Jesús si hubieran comprendido quién era él en realidad. Pero sus ojos estaban velados. No querían reconocer que delante tenían al Hijo de Dios. De hecho, tú lees los pasajes, lees los evangelios, y dice que por la incredulidad del pueblo, Jesús no hizo milagros en Nazaret porque le conocían. Pero si este es hijo de José el carpintero, si conocemos a sus hermanas y a sus hermanos, sus ojos estaban velados. El que sirve a sí mismo, aun diciendo que sirva a Dios, rara vez entiende las cosas de Dios. Solo conoce a Dios el que sirve a Dios de verdad, amándole porque Él la amó primero. Y los que se sirven a sí mismos se justifican delante de los hombres, y lo puedes leer en el versículo 15. Entonces les dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Al igual que con aquellos fariseos, el que dice servir a Dios pero en realidad se sirve a sí mismo, busca el justificarse a sí mismo ante los demás. Pero solo Dios puede justificar. Tú y yo no nos podemos justificar. Solo Dios lo puede hacer. Por lo tanto, todo lo que es realmente sublime es lo que Dios lo tiene por tal. Nunca lo que el hombre por sí mismo dictamina. Aquellos fariseos se burlaban de las enseñanzas de Jesús en cuanto a la necedad del mayordomo infiel, su afán de enriquecerse, porque ellos hacían exactamente igual que ese, pero con el agravante de pretender servir al Señor. Ahí es donde cambia la cosa. Resumiendo estas tres partes que os hemos presentado del mayordomo infiel de Lucas capítulo 16, hemos podido aprender al menos importantes lecciones espirituales para nuestra vida, lecciones que debemos luego aplicar en nuestra mayordomía, en nuestras relaciones, en nuestro ministerio, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. En primer lugar, hemos visto la sagacidad del mundano y la negligencia del espiritual. Versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Quién dice que de los mundanos no se puede aprender nada? Se puede aprender. El tesón, ¿verdad? El ahínco con los cuales el mundano muchas veces se preocupa de lograr lo que se propone, son dignos de tomar ejemplo para nosotros. Pero sobre todo para con las cosas de Dios. Ese mismo espíritu de lucha tenemos que tener nosotros, los hijos de la luz. Y a través de nosotros, qué bueno que se pueda hacer la voluntad de Dios, haciéndolo todo con excelencia como para el Señor, como dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Este es el primer punto que hemos tratado, la sagacidad del mundano, la negligencia del espiritual. Tenemos que ser sagaces, pero no astutos, porque astutos yo lo puedo relacionar con el pecador, con el que hace maldad. Sagaces y sabios. Esa es la palabra clave, sabios. El segundo punto es que lo que administramos en lo material debe conseguir bienes eternos como meta final. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La riqueza material se puede usar de una manera egoísta, de uno para uno, o para hacer la vida más fácil para otros, de uno para los demás. Las cosas materiales están para el servicio de la gente, según la voluntad de Dios para cada caso, y ahí reside nuestra mayordomía del reino. Yo os invito a que en la página web de Radio Solidaria, en la categoría Mayordomía, podáis seguir los espacios que nuestra compañera Suli de Barra nos ha presentado en ediciones anteriores. Ahí trata diferentes personajes que nos muestran lo que es la mayordomía. ¿Qué hacer con los bienes? ¿Qué hacer
con las habilidades, los dones que el Señor pone en nuestras manos. Yo te recomiendo a que puedas visitar la página web y puedas disfrutar de este espacio, Mayordomía. Recuerda que las cosas materiales están para el servicio de la gente según la voluntad de Dios. Y por otra parte, la finalidad de esta vida y de lo que hemos recibido en ella es la de obtener la mejor recompensa posible en la eternidad. Leía una frase, no sé si era Perlas de Sabiduría en traje de faena con Juan Antonio o a lo mejor lo leí por alguna página web y la tengo aquí anotada porque me llamó mucho la atención. Esta vida es la bolsa de Dios en la tierra para invertir en el banco de la eternidad. Vale, ya sé dónde es. El programa Promesas de Dios con Donizete y Barrios, que lo puedes escuchar de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en Radio Solidaria. Más información, radiosolidaria.com. Esta vida es la bolsa de Dios en la tierra para invertir en el banco de la eternidad. Que con la sagacidad del administrador infiel, pero esta vez, eso sí, santificada, podamos a través de las riquezas prestadas de esta vida conseguir el máximo rédito en el cielo. Por eso seamos buenos mayordomos de Dios. Abundemos en lo bueno aquí para recibir esa abundancia allí, en el reino de los cielos, en la eternidad. El tercer punto que hemos tratado es que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es una regla de vida. Si soy fiel en lo que aparentemente es poca cosa, pues seguramente lo seré en lo de mayor responsabilidad. Pero no es menos cierto de que si no logro ser fiel en lo poco, ¿por qué razón lo habría de ser en lo mucho? ¿Quién lo garantiza? Ese fue el tercer punto. Y el cuarto, el que hemos tratado hoy, solo se puede servir a un amo, solo se puede servir al Señor. Pero tú tienes libre albedrío, yo también lo tengo. Yo tomo la decisión de servir al Señor o servirme a mí mismo, o servir a este mundo, servir a las riquezas. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Elige. El discípulo de Cristo toma decisiones todos los días. Y esta es una de las decisiones más importantes. Es la decisión más importante de nuestra vida. Elegir a Dios o a las riquezas, a este mundo. El administrador infiel era dueño y amo de sí mismo. Solo vivía para servirse a sí mismo. Con que era amo de sí mismo ya no podía servir a otro amo, porque solo se puede tener un señor. Nunca se puede tener a dos señores. Solo puedes servir a uno o al otro. Porque a uno le vas a tener en alta estima y al otro le vas a dejar de lado, al otro le vas a menospreciar. Con ese celo del administrador, del mayordomo infiel, con esa determinación que él servía a sí mismo, deberemos nosotros servir a Dios si realmente Dios es nuestro Señor. Si Dios es nuestro Dios, que se muestre en la manera como le servimos. ¿Y cómo es? Por amor. No por imposición, no por obligación, sino porque sale de ti. Como hemos visto en el personaje de Pablo y Filemón. ¿Recuerdas? Como Onésimo, el esclavo de Filemón, le roba al propio Filemón y abandona, se va a Roma. Allí en Roma tiene un encuentro con Pablo y Onésimo recibe a Cristo en su vida. ¿Qué le dice Pablo a Onésimo? Pídele perdón. Pero primero antes escribe a Filemón y le dice, oye, te voy a enviar a Onésimo. Y le empieza a decir, resumiendo, lo suyo es que le pidas perdón. Lo suyo es que haya un momento, un encuentro donde los dos os disculpéis. Pero no porque te lo diga yo, sino porque sale de ti. No por imposición, no por obligación, sino porque sale de ti perdonar. De nosotros tiene que salir. ¿A quién servimos? ¿A Dios o a las riquezas? Si Dios es nuestro Dios, recuerda esto. Si Dios es tu Dios, que se muestre en la manera como le sirves. ¿Y cómo debe ser? Por amor, no por obligación. Hasta aquí llegamos con el mayordomo infiel. Si quieres dejarnos algún comentario
si quieres dejarnos alguna pregunta, si en algo no me expreso bien, si en algo me equivoco, corrígeme a través de un WhatsApp, corrígeme a través de Telegram o a través del canal de YouTube.